Bien, continuando con los diferentes diagramas que de alguna manera nos ayudan a entender nuestro modelo, ahora quiero hablarles sobre el diagrama de secuencia, ¿no? ¿Qué es un diagrama de secuencia? Básicamente es un artefacto UML que de alguna manera enfatiza la secuencia en que se transmiten los mensajes de un objeto a otro. Por ejemplo, en este diagrama que vemos ya hay un ejemplo de un proceso de cambio de carrera en lo que es el dominio académico, ¿no? Académico universitario. Y bueno, acá utilizamos los mismos objetos que en el diagrama de colaboración. Tenemos el objeto que, por ejemplo, acá nos representa un formulario, el objeto que nos representa la clase de la lógica de negocio, que obviamente tiene todas las variables relacionadas a la gestión de estudiantes, y también tenemos el objeto que nos representa la base de datos, en este caso la tabla TV estudiante, ¿no? Entonces en un diagrama de secuencia se van colocando de manera así horizontal todos los objetos que van a formar parte obviamente de este diagrama, que de alguna manera van a interactuar, pero enfatizando ya la secuencia de los mensajes, ¿no? Cronológica, por supuesto, ¿no? Entonces nosotros vemos acá líneas verticales, como ustedes pueden ver, y esas líneas verticales evidentemente representan el tiempo de vida del objeto, es decir, el tiempo en que están activos en memoria como objetos, ¿no? Y las líneas horizontales que representan los respectivos mensajes entre un objeto y otro. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en este proceso de cambio de carrera, el usuario de alguna manera va a interactuar con un formulario que le va a permitir gestionar un cambio de carrera para un determinado estudiante, ¿no? Entonces, cuando el usuario o el operador dice nuevo, entonces en este formulario, que obviamente miren esta línea está así gruesa hasta más abajo, implicando que este formulario está activo, evidentemente, este objeto tiene vida en memoria, ¿no? Y está enviando mensajes y está recibiendo, enviando y recibiendo, y por supuesto que al enviar y recibir está activo como objeto en memoria. Entonces, para este cambio de carrera se envía un mensaje desde el formulario llamado Buscar Estudiante hasta la clase gestión estudiante, ¿no? Que en realidad esta clase se la conoce con el nombre de gestor, porque toma esos datos que se le coloca en el formulario, si usted ve acá, y comienza su tiempo de vida activo como clase, como objeto ya no en memoria, y con ese código del estudiante pues se va invocando a otro mensaje obtener estudiante hasta la base de datos donde ésta como objeto activo en memoria le responde con los datos del estudiante. Estos datos son llevados por el objeto de gestión estudiante hacia el formulario. Entonces en este momento, hasta este punto ya el formulario ya tiene cargado los datos del estudiante y luego el mismo objeto FRM cambio carrera va y busca también la facultad, ¿no? Entonces invoca si ustedes se fijan, al gestor gestión facultad para que éste a su vez a través del método obtener facultad vaya hasta la base de datos y tome los datos de la facultad, lo remite hacia el gestor de facultad y este a su vez hasta el formulario. Entonces en este momento ya tendremos el estudiante, la facultad y asimismo mire el mensaje que va directo desde el formulario hasta obviamente el gestor de carrera y este a su vez obtiene de la base de datos de TV Carrera, de esa tabla, obtiene la información de la carrera y la remite directamente hasta el formulario. Entonces hasta este momento ya tendríamos el estudiante, su facultad y su carrera, ¿no? Aquí. Luego vamos a buscar el plan de estudio, ¿no? Que se viene acá para poder obtener un plan de estudio de esa carrera, porque para una carrera pueden haber varios planes de estudio, evidentemente hay uno solo vigente
Y este plan de estudio tiene que ver con el pensum, donde fíjense que acá se obtiene el pensum y seguramente aquí arriba ve está un plan de estudios, ¿no? Que evidentemente es obtenido a través de este mensaje que se remite acá al gestor del plan de estudio y este a su vez devuelve al formulario. Entonces hasta ese punto ya tendríamos el estudiante, la facultad, la carrera y el plan de estudio, ¿no? Bueno, hasta ahí nosotros ya podríamos no solamente tener ese plan de estudio, sino que luego tendríamos que grabarlo, ¿no? Entonces aquí habría un mensaje que en realidad aquí está errado, no tendría que decir insertar nota, sino insertar obviamente el plan de estudio y el gestor de plan de estudio ya grabar en la tabla plan de estudio y a su vez retornar un mensaje de grabado con éxito, ¿no? Entonces este ejemplo ha sido tomado de un estudiante de semestres pasados, donde podemos notar acá que el poder registrarse a una carrera a través de un plan de estudio inicialmente no tiene nada que ver con trabajar las notas, ¿no? Por eso es que aquí arriba debería decir gestor de plan de estudio y finalmente tabla plan de estudio, ¿no? Entonces valga la pena para que con este error puedan notar de que todo tiene que guardar una debida relación, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos podido apreciar cómo secuencialmente se van emitiendo los mensajes de un objeto a otro de una manera cronológica, ¿no? Ok, entonces veremos un segundo ejemplo aquí. Vamos a tratar de ver un segundo ejemplo. Uh, y para ello veremos a este otro trabajo. Vamos a ver ahí. Estamos intentando comprender la secuencia en que los mensajes son transmitidos de un objeto a otro para un determinado proceso o caso de uso. Creo que ya lo hemos visto anteriormente. Sí, creo que es el mismo, ¿no? Entonces intentaremos buscar otro. Bien, por ejemplo, este diagrama de secuencia tiene que ver con el registro de materia, ¿no? Donde acá inicialmente el administrador debiera intentar utilizar este formulario de registros de materia para poder confirmar, ¿no? Finalmente la materia de un alumno. Y según el trabajo de este estudiante que hizo en semestres pasados, este formulario nos permitiría prácticamente llamar, ¿no?, a los datos del estudiante desde la tabla de alumnos, porque si vamos a confirmar una materia se debe confirmar para un determinado alumno. Por ello es que desde este formulario se lanza un mensaje hacia el objeto gestor alumno, que viene a ser la clase que toma obviamente los datos escritos en este formulario. Suponemos acá que ya hay un código de estudiante para que luego a través de esta función obtener estudiantes se venga a la tabla alumno y con ese código poder sacar los datos del alumno y poder finalmente mostrarlos en el formulario, ¿no? Porque necesitamos confirmar una materia para ese estudiante, ¿no? Entonces, según este modelo, luego desde el formulario se invoca también a otro método llamado buscar programación de materia, que va a invocar al gestor de programación de materia y este a su vez va hasta la tabla de programación de materia, o sea, materias programadas para ese estudiante, y responde entonces la base de datos con
la programación que finalmente es mostrada, mire, en el formulario. Entonces, hasta ese momento ya tenemos el estudiante y las materias que ya tiene programadas a inicio de semestre, de las cuales en este formulario se tendría que seleccionar las que va a confirmar, ¿no? Y podemos ver que luego acá ya en el formulario se hace un check de las materias que obviamente se va a confirmar del conjunto de las que están programadas a inicio de semestre. Entonces, una vez tiqueadas las materias en el formulario, fíjese que se llama un método llamado materia confirmada, que finalmente a través de un gestor, ¿no?, que toma los datos de esas variables, invoca guardar materias confirmadas para en la tabla de materias confirmadas guardarse en la base de datos y emitir a través del motor de la base de datos un mensaje de éxito, es decir, materias confirmadas. Bueno, de esa manera hemos podido mostrar que un diagrama de secuencia emite mensajes de un objeto a otro y la manera de poder expresarlo es así, ¿no? Respetando el orden cronológico de los mensajes, a diferencia de un diagrama de colaboración donde se enfatiza, ¿no?, en la colaboración entre objetos, pero no el aspecto cronológico como en este video, perdón, en este diagrama que estamos viendo en este momento, ¿no? Un tercer, tal vez, ejemplo lo podríamos ver acá. Hablando ya de retiro de materias, estamos estudiando los diagramas de secuencia y en este ejemplo vemos un ejemplo más sobre el dominio académico cuando un estudiante quiere retirar una materia. También vamos a poder entender un poco este proceso dentro de nuestro modelo, ¿no?, a través de este diagrama que trata con un retiro de materia, aunque sabemos que obviamente en universidades como UTEPSA no hay retiros, ¿no? Pero bueno, acá vemos un usuario que podría tener que interactuar con un formulario de retiro, y para retirar una materia primeramente es necesario eh, obtener los datos del estudiante que están en esta tabla estudiantes que se representa de esta manera con este símbolo. Entonces, a través de un método buscar estudiante se viene hasta gestor estudiante. Este a su vez va hacia la base de datos y obtiene los datos del estudiante para a su vez retornarlo hasta el formulario, y posteriormente desde este formulario también se busca obviamente la programación para obtener la programación y esta a su vez mostrarla hasta el formulario de retiro. Aclarando que cuando es un retiro de materia es porque ya fue confirmada y creemos que esta parte que el estudiante modeló en este ejemplo no vendría al caso, esta parte de buscar la programación, porque no estamos queriendo confirmar materia, sino estamos queriendo prácticamente retirar algo que ya ha sido confirmado. Entonces, esta primera parte que busca el estudiante sí está bien, pero esta parte donde busca una programación ya no vendría a estar bien, ¿no? Y finalmente, cuando nosotros tenemos acá al estudiante, lo que corresponde acá sería buscar materia confirmada, en realidad programada, para poder a través de este formulario ordenar la inserción del retiro, ¿no? Porque hay que retirarla la materia y hay que grabar el retiro en una tabla que es una tabla de retiro para tener obviamente el control y responder al formulario que la materia de alguna manera ha sido retirada, ¿no?, colocada en una tabla de retiro. Pero si ustedes pueden observar, en la tabla donde ha sido confirmada debería haber también acá mensajes a los objetos que puedan manejar el retiro propiamente para poder, poder marcarla, ¿no?, de las materias confirmadas y que ya no, obviamente ya no esté confirmada, y pasar a una tabla de retiro, ¿no? Básicamente este ha sido un tercer ejemplo que han desarrollado algunos de sus compañeros de ustedes en semestres pasados, ¿no? Esto entonces serían 3 ejemplos que hemos visto con algunos errores que son a propósitos para que ustedes puedan darse cuenta de
cómo se desarrolla un diagrama de secuencias.